¿Cómo están? Buenas noches. Qué alegría poder estar con ustedes en casa. Ayer estuvimos en la iglesia en un tiempo bien especial, donde la unción de Dios fluyó de una manera sobrenatural. Permítame orar y entrar en este mensaje y compartir algo desde el corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias en esta hora. Quiero bendecir cada hogar, cada casa que se está abriendo para recibir este mensaje. Señor, yo sé que después de esta noche va a haber cambios significativos en el reino de los cielos. Señor, dame la sabiduría para compartirlo, pero también sabiduría para que cada uno de ellos lo reciba y lo pueda vivir, lo pueda aplicar. Para ti sea la gloria eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted tiene Netflix, pero ahí va a haber entre cosas que están, programas que están anunciando, te ofertan uno que se llama Dark, que es oscuridad. Y me he dado cuenta que está de moda. Pero Dark significa oscuridad. Y eso me hizo pensar mucho sobre la última prédica que hablamos de Moisés. Recuerda cuando él llega a aquel monte y se ve y dice o relata la palabra de Dios que había una gran nube negra y que el pueblo se asustó, el pueblo no quería entrar. Y le dijo a Moisés: ve tú, pues nosotros tenemos temor. Tú habla con Dios y luego hablas con nosotros. Porque esa oscuridad causó temor al pueblo. Moisés entró en la oscuridad. Pero nunca me puse a pensar en Dios como oscuridad, sino más bien como luz. Así que quiero hablar un poquito de esto y vamos a ir a Isaías capítulo 50, entre el verso 10 y el 11. Miren lo que dice: entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Dos cosas: ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Una pregunta: si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confían en el Señor y dependan de su Dios, pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. ¿Qué haces cuando crees y oras por algo y eso no sucede? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas están mal y te preguntas por qué Dios no pudo arreglarlas con una sola palabra? Y nacen los por qué. ¿Por qué cuando muere mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué cuando tu hijo actúa de una manera que no esperaste? Cuando la pregunta en tu mente es ¿por qué? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué no me eligieron a mí? ¿Por qué parece que doy 3 pasos adelante y 4 para atrás? ¿Cómo seguir viviendo cuando estas dos palabras resuenan en tu mente día y noche? ¿Por qué? La verdad es que quisiera decirte que no hay oscuridad para los hijos de luz, pero encuentro que todos debemos pasar por tiempos de oscuridad, y eso no tiene que ver con que tú hayas hecho algo mal. No se trata de tus culpas. La verdad es que en ocasiones Dios calla y no dice nada y se mantiene a oscuras, y es en ese preciso momento en que tenemos que aferrarnos a Él, confiar en Él y saber que en medio de la oscuridad y de la incertidumbre hay dos cosas que son inamovibles: su amor incondicional y su presencia cerca nuestra. ¿Sabes? Dios no nos dice todo. Él nos mantiene a oscuras sobre algunos asuntos. Y a veces pienso que quiere que aprendamos a escucharnos inclusive los unos a los otros, descubriendo cosas a la manera antigua. Hay una historia en Segunda Reyes, en el capítulo 4, verso 27, para que lo vaya buscando, que nos narra, es un momento súper emotivo. Es una mujer la que había hecho un cuarto para el profeta y quien Dios le había dado un hijo. Pero llega un momento que viene corriendo y se arrodilla a los pies de Eliseo. Veamos esto. Dice así la palabra: sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo
delante de él y se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Es decir, mire, hay momentos en la vida aún de los profetas que Dios no necesariamente habla. Dios habla con Eliseo, le muestra cosas. Él era un vidente, un profeta. Y en este caso él sabe que el alma de ella está angustiada y le dice a su sirviente: Dios no me ha dicho lo que pasa. Puede ser que Dios no se lo haya revelado de manera sobrenatural, pero ella estaba allí y él podía preguntarle: ¿qué está sucediendo? Y de hecho ella se lo dice: su promesa dada por Dios ha muerto. El hijo que ella anhelaba, pero que ni siquiera pidió, ahora yacía muerto en su cama. Y en medio del quebranto y el dolor, ella corre al hombre de Dios y se aferra a su fe. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? Ella no se lo pidió. ¿Acaso no te dije: no me engañes ni me des falsas esperanzas? Su promesa profetizada por Eliseo había muerto. Y ella le dice: ¿por qué? ¿Por qué me has dado una promesa? Has cumplido mis sueños y ahora me lo quitas. Versículo 29, veamos. Enseguida Eliseo le dijo a Giezi: prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero por supuesto la madre del niño dice: no, Señor, no, así no son las cosas. Yo no te pedí un hijo. Tú profetizaste, ya vino el hijo, ahora muere y ahora me mandas con una vara. No, yo no me voy con la vara, me voy contigo. Es cuando las cosas mueren. Es aquel hombre que le dice: Señor, tienes que venir conmigo, mi hija muere. Están llevando al Señor a ese lugar. Es cuando Lázaro muere: Señor, tienes que venir. Asimismo esta mujer actúa. Lo que me han regalado, la promesa de Dios, lo que tengo para mí, mi matrimonio, mis hijos, mi empresa, lo que tengas, de repente ha muerto. Y buscamos al hombre de Dios o buscamos a Dios. Y sigue diciendo esta mujer, dice, así que Eliseo volvió con ella, porque ella reclamó, ¿verdad? Giezi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Era trayéndole vida. Estaba trayéndole un aliento de vida sobre este niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces, el número perfecto, y se abrió los ojos y se aferra a su fe. Hoy quiero decirte que nunca es tarde, y que aunque parece que la promesa de Dios ha muerto en tus manos, Él puede resucitar si te aferras a sus pies. Aférrate a Dios aunque parezca que no hay esperanza. Aférrate a Él aunque parezca que ya es muy tarde. Dios es capaz de hacer que huesos secos revivan. A veces Dios mismo nos introduce, y yo quiero entrar contigo en Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 1, una historia tremenda que seguramente la has oído antes, pero que hoy la quiero traer para esta palabra. Ezequiel 37:1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, terrible, huesos desperdigados por todo lado. Fue Dios que lo pone al profeta en esta situación. No fueron sus decisiones, sean buenas o sean malas. Fue el mismo Dios, y el profeta ya no sabe qué hacer. Pero solamente observa lo que dice en el verso 2. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Entonces el momento llega.
en el que Dios hace una pregunta y la pregunta va relacionada con su fe. ¿Crees tú que pueden revivir esos huesos? Y si lo crees, habla sobre ellos. Es decir, tienes una fe para hablar a tus problemas el día de hoy. Por supuesto que sí. El Señor primero te hace ver una realidad de cómo está la situación en esta pandemia, cómo está tu situación en casa, quizás un matrimonio que se desbarata, quizás un negocio que se cae. Y el Señor dice, ¿estás viendo todo? Sí, Señor, estoy viendo. ¿Y puedes hablar sobre eso? Claro, yo puedo hablar sobre eso. Veamos esto. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Podrá. Mira, ¿podrá revivir ese matrimonio? ¿Podrá revivir esas relaciones interpersonales en tu hogar? ¿Con tu jefe? ¿Podrá revivir ese negocio que estás quizás cerrando? Quizás te darán un mejor puesto porque te han despedido. Son situaciones que se están dando en el mundo entero el día de hoy. Y el Señor te pregunta, ¿crees que puedes revivir esta situación que estás viviendo? No depende del Señor. Está diciendo, esto depende de ti. Te está preguntando, ¿crees o no crees? Esto es tremendo. Y dice, entonces le dice... Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Dios le da al profeta una visión en un instante de desolación y de desesperanza. La voz de su amado, Dios le vino en una hora difícil de exilio, de deportación, de angustia, estando en el campo de los refugiados. Y él vivió la magnitud del exilio. Allí llega Dios, donde respiraba la preocupación e inseguridad, donde reinaba la angustia como en estos tiempos, donde vivía la desesperanza, donde imperaba la derrota. Dios lo visita y lo saca de sus oficinas proféticas y lo ha trasladado a un lugar tétrico, a un valle no lleno de flores ni de parques, sino un lugar descompuesto, desorganizado y sin vida, un valle lleno de huesos secos, partidos, desorganizados. ¿Alguna vez has sentido que el mundo que te rodea está seco, muerto, sin visión y que te roba la energía? ¿Te sientes atrapado en un lugar oscuro con sueños muertos a tu alrededor? Yo quiero decirte que de la misma manera que el profeta empezó a profetizar a estos huesos secos, Dios quiere que hables palabras de vida a tus circunstancias el día de hoy. Quiero decirte que tú tienes el aliento de Dios encerrado en tu nariz, en tu pecho, dentro de ti. Y al igual que el profeta, eres capaz de liberar una palabra que traiga vida a una situación muerta. No importa cuál sea, eres capaz de crear un avivamiento personal y de traer vida a todo lo que te rodea. Una vida llena del Espíritu Santo puede traer vida donde hay muerte. ¿Sabe? La imagen era terrible. Huesos por todo lado, consumidos por el frío de la noche y blancos por el inclemente sol de la tarde. ¿Puede imaginarse al profeta caminando entre costillas y calaveras? Entre los diferentes huesos que componen el ser humano. Y de repente el profeta comienza a hablar porque tiene fe. Es lo mismo que cuando tú ves que todo tu mundo se destruye y tú comienzas a pasearte sobre la destrucción de tu mundo y comienzas a hablar palabras de fe. Ese matrimonio se va a reconstruir. Esa empresa va a volver. Esa deuda se va a cancelar. La casa no me la van a quitar. No voy a tener que entregar el carro. Comienzas a caminar sobre una realidad. Recuerda que nosotros caminamos por fe, no por vista. Pueden llegarte documentos donde te dicen que te van a quitar cosas y tú sigues caminando diciendo, pero esto no va a suceder así. Mira el verso 7. Dice, así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. El Señor te está hablando el día de hoy para que profetices sobre tu situación. Pero como Él dice que lo hagas. El profeta no dice yo hice a mi manera, dice yo hice tal como Él me lo dijo. Se juntaron los huesos de cada cuerpo
y se volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Dejó de ser un caos y comenzó a ponerse todo en orden. Empezó a ponerse todo en orden. Hermanos, la diferencia entre huesos regados y huesos armados es lo mismo. Lo uno simplemente está en orden, pero sigue estando muerto. Pero tú vas a comenzar a ver un progreso. Es decir, comienzas a ver algo y dices, algo está pasando en lo sobrenatural. Algo que yo no pensé, aunque la deuda sigue, pero se está alineando todo. Está como que preparándose algo que va a venir. Y tú dices, yo voy a seguir profetizando sobre este asunto. Algo va a venir sobre mi vida. Yo voy a poder cancelar esto. Yo voy a poder arreglar este asunto del matrimonio. Yo voy a arreglar esta situación con mis hijos. Yo sé que mi empresa se va a volver a establecer. Y comienzas a ver algo, aunque no lo ves todo. Y esto es igual que la oruga que hablamos, que crea su nuevo entorno, su capullo, con lo que sale de su boca. Nosotros creamos el ambiente para que los milagros se den con nuestras palabras. Hermanos, hay una historia de Muhammad Ali, el gran boxeador Cassius Clay. Él le decían que era un bocón, pero él siempre decía, ya te gané, ya de gana me subo, tú estás vencido, ya te gané. Y claro, destruía la moral del oponente. Pero él ya declaraba su victoria. Y quizás es una palabra que nosotros tenemos que tener el día de hoy. Declara tu victoria, empieza a decretar. Si estás por casarse o si ya estás casado, decreta que no habrá divorcio en tu casa y que nunca serás un divorciado. Habla de vida y no de muerte. A mí me parece absurdo que los matrimonios el día de hoy lleguen con la opción del divorcio. Yo no empiezo una empresa a decir, aunque voy a fracasar, de todas maneras lo voy a hacer. Aunque voy a estar en bancarrota, de todas maneras, hermano, anda a algún banco y dile, mire, yo voy a poner un negocio, yo sé que me voy a ir a bancarrota, pero por lo menos lo voy a intentar. No le van a dar nada. Si usted le dice a alguien, nos vamos a casar, pero aquí en 1 año, 2 años ya nos divorciamos, no te vas a casar. Tienes que entrar mirando al mundo y hablar positivamente con fe. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti para hablarle a tu futuro. Solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene el poder para producir un sacudimiento en la mente y en el corazón y en la voluntad del hombre. Y luego la palabra hace que los huesos secos comience a haber una cobertura interna y externa. Mire esto, versículo 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. El efecto de la palabra pasa de la agrupación a la cobertura total. El profeta vio como los huesos fueron llenándose de tendones. Aquello parecía una clase de anatomía. Se dio cuenta cómo los ligamentos iban haciendo un trabajo de unificación interna. Son los tendones los que hacen que el esqueleto esté firme. La palabra de Dios trae unidad donde hubo discordia, fortaleza donde ha habido debilidad, pero además de los tendones hubo carne y además de la carne hubo piel. Es decir, pasó de ser huesos secos, botados, desperdigados, a tener orden los huesos, los esqueletos, y luego de eso a ser cadáveres. Pero igual no había espíritu en ellos, dice la palabra. Y quizás tú estás trabajando en tu matrimonio o en tu empresa y tú dices, yo ya estoy terminando mi empresa, ya está casi lista, pero sigue vacía. Es decir, sigue muerta. Hasta que no entren los clientes y comiences a ver un movimiento de tus cosas. O dentro de tu matrimonio, tú estás ahí sentado pero todavía no hablas. Estás ahí sentado, tienes la oportunidad de comenzar a arreglar, pero mientras no se arregle, sigue muerto. Y mire lo que la palabra nos dice. Verso 9, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Y esto es lo importante ya. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Necesitas conocer la escritura para decretar vida sobre lo que está muerto. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, pero se debe declarar la palabra de Dios tal cual está escrita.
Dice, anuncia un mensaje y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Imagínese, usted está invocando al Espíritu Santo que está dentro de usted y decreta algo que está muerto, pero lo mira como ya tiene vida esto de acá. Ese matrimonio se ha arreglado. Esa circunstancia que estaba en negativo, hoy está en positivo. Tú tienes la autoridad y el poder para decretar esto. Y dice, así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida. No dice que algunos, dice todo volvió a la vida. Toda situación que esté muerta el día de hoy, declaro que vuelve a la vida. Comienza a declarar usted en su casa, sobre sus hijos, sobre su hogar, sobre su empresa, negocio, trabajo, sobre todo lo que usted está viendo que se le desmorona, o no solamente desmoronarse, sino que ya está muerto. Decrete vida sobre eso. Tenemos la promesa en Hechos, en el capítulo 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y déjame contarte, hace 2000 años ya vino el Espíritu Santo sobre los primeros apóstoles. Y dice que hablaron en lenguas. Y dice, y ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Déjame decirte, la vida no estaba afuera, estaba dentro. Dentro del profeta. Y Dios quería mostrarle que él tenía la capacidad de soplar sobre aquellos huesos secos y traerlos a vida. El día de hoy, yo quiero invitarte el día de hoy a pensar en esto, que tú tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti, no fuera, dentro de ti, para traer vida a lo que ya está muerto. Yo estoy seguro que habrá cambios en tu casa, cambios en tu hogar, cambios en tu trabajo, porque tú te estás levantando el día de hoy con poder para comenzar a profetizar. Dios te está hablando. El día de hoy dice, levántate y comienza a decretar la palabra. Yo sé que tienes planes de bien para ti y no de mal, para que todos recibamos un futuro y una esperanza. Eso es decretar la palabra de Dios. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, para poder decretar la palabra de Dios. Yo te invito el día de hoy a cambiar tu mente. Recuerda, tienes la mente de Cristo y por lo tanto la palabra debe estar en tu corazón. Y la palabra que tú sueltes tiene que ser una palabra viva y eficaz que traiga vida a lo que está muerto. Recuerda que nosotros somos luz. Porque si tenemos que caminar en oscuridad, Dios nos llama a ser luz el día de hoy. Yo quiero orar por ti y dejarte este mensaje en el corazón para que lo pienses y comiences a orar con todo poder que has recibido de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hombre, mujer, niño, anciano que me esté mirando en esta hora, que cree en ti, que ha confesado que Jesús es el Señor, que tiene la palabra grabada en el corazón, que es obediente para hacer lo que Dios nos manda hacer, que sabe, Señor, honrarte a ti, que el poder del Espíritu Santo venga sobre ellos si no lo han recibido. Y entiendan que tienen el poder para traer vida a lo que está muerto. Y que comiencen a orar imponiendo manos aún con aceite en sus manos. Creyendo. Poniendo manos sobre los enfermos. Que esa pandemia no tocará nuestros hogares y si la toca no tendrá poder para hacernos ningún daño. Decreto que esta pandemia, que este virus nunca hará daño a ninguno de mis hijos, a ninguno de mis nietos, ni a mí ni a mi esposa, en el nombre de Jesús. Y a los que confían en Él pueden decretar estas palabras. Yo te bendigo, hermano querido, hermana, amigos que nos miran, para que tengas un gran tiempo en estos días, en estos tiempos. Te bendigo para ser exitoso, que todo lo que emprendas traiga un fruto agradable, que es el buen deseo de nuestro Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.